Pedro, ¿vos naciste acá en Casares? Sí, Joselo, yo nací en Casares, en el centro materno, en el año 64. El viejo centro materno Sí, de calle La Madrid Orrego. correcto. Sí, sí, sí. Eh, Mis viejos se habían instalado acá en Casares, hacía poquitos años que estaban acá, ajá. y me tuvieron a mí, que soy el hijo mayor de los tres. Después está Sofía y Juanjo y Sofía en ese orden. Ajá. Pedro, tu papá llegó a Carlos Casares, ¿tenés más o menos la idea de en qué época llegó? ¿Cómo llegó? Por lo que me contaron, por lo que me contó él, y me contaron más la gente que lo conoció a él acá en Casares, yo me enteré después, vino de la mano del doctor Galcerán, porque necesitaban un médico pediatra. Mi papá era clínico, pero también hacía pediatría. Entonces vino a empezar a hacer pediatría. Después ya lo tomaron como médico clínico, empezó a trabajar en el sanatorio, puso su consultorio y años después entró en la policía como médico forense de la policía. ¿Dónde se habían alojado en primera instancia? La primera casa fue en Maipú al 300 más o menos, Maipú y casi 9 de julio, pasando, no, una cuadra antes de 9 de julio más o menos. La segunda casa fue en Bransen, donde estaba Audiolibra de Piti Castillo, ¿te acordás? Sí. La casa esa. Y la tercera y última casa fue en Bransen, frente al Canal 3 de Carlos Casares. Ajá. Antes de irnos a la quinta, que fue donde nos quedamos definitivamente hasta la muerte de mis padres, ¿no? Claro. Tu papá era una persona muy involucrada en la parte social de Casares, ¿no es cierto? Mi papá fue una persona que se preocupó mucho por la parte social. Él ya lo hacía antes cuando vivía en San Isidro. Eran estuvieron en San Son Isidro, familia de San Isidro, tradicional de San Isidro. Socios todos del célebre SIC, ajá, el San Isidro Club de Rugby. ajá. Mi padre fue uno de los fundadores del SIC. Y Mirá. toda la familia Nochetti, como se conoce en San Isidro, era... Nochetti. Nochetti, en San Isidro somos Nochetti. Está bien. Los 5 hermanos de mi papá eran 5, vivían en San Isidro y formaban parte de la sociedad sanisidense y del club de rugby, el SIC, ¿no? Ajá. Hasta que lo llama el doctor Galcerán y mi viejo se viene solo, no estaba de novio con mi mamá, todavía no se habían casado, se viene a trabajar solo y viajaba los fines de semana a Buenos Aires. Después cuando se casan se instalan definitivamente acá, como ya te conté. Claro. Escuchame una cosa, el doctor Galcerán también estaba en lo que era el hospital, manejaría acá el sanatorio. Eso no te lo puedo decir porque no me acuerdo yo, fueron comentarios que me hicieron después. Mi padre nunca me terminó de contar bien la historia, mi madre tampoco. Me enteré después por los amigos de él, de acá de Carlos Casares, que me iban contando la historia y yo la fui construyendo de a poco. Pero los detalles no lo sé, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, como te decía, se involucró mucho también en la comunidad de Carlos Casares, donde participó mucho, tengo entendido, por la parte religiosa también. ¿Tenés idea de...? Él fue uno de los primeros en construir junto al Gordo Mori y al Toro Mouras un hogar protegido para niños acá en Carlos Casares que se llamaba Hogar Pedro Nocetti y estaba en el barrio que está atrás del hospital. Eran 2 casas que recibían a los niños sin techo y una familia que se ocupaba de cuidarlos, hasta que los adoptaba una familia y se iban. Barrio Maya. Barrio Maya, exacto, eran 2 casas del Hogar Pedro Nocetti. Hoy en día lo fui a ver y no está más, y nadie sabe decirme dónde está, porque todos los chicos que estaban crecieron y se fueron. Así que hoy no está, hoy no lo encontrás. Sí. Y después él era muy religioso, era católico apostólico romano, era de ir todos los domingos a misa, nos llevaba todos los domingos a misa, toda la familia. Era religioso, ir a misa los domingos a las 11 de la mañana. ¿Con el padre Martínez? Con el padre Martínez, que era muy amigo de la familia y venía a comer a casa del padre Martínez, venía a almorzar y a cenar a casa y se quedaba ahora charlando con mi viejo, los dos mano a mano, de la parte religiosa y todo. Mi padre era muy religioso, muy religioso. Con decirte que después se puso a organizar los cursillos de cristiandad con el obispo de 9 de julio. Él manejaba los cursillos
con el visto bueno del obispo de 9 de julio, ¿no? ¿Y los cursillos que lo hacían a nivel local o ya era regional? No, era regional, venían de todas partes, de pueblos vecinos, ¿no? Ajá. 9 de julio, Peguajó, Junín, Chivicoy, Bragado. Sí, sí. Venían de todo para el cursillo de cristiandad que se hacía en la ciudad de 9 de julio. Ajá. En una casa que tenían especialmente para los cursillos. Para eso. Tenemos una foto en el baúl de los recuerdos de un cursillo que se haya organizado acá en Casares. Sí, también hubo acá en Casares. En la Casa de las Monjas. Sí, que hoy también. No hay nada, está Cáritas ahí, me parece. Sí, ¿no? Está Cáritas. Me acuerdo de ese, y por nombrarte algunos de los que participaron en ese cursillo: Marcelo Paniagua, ajá, Kertes, el flaco Kertes, el polaco le decían. Por algunos que me acuerdo ahora, viste, no me acuerdo de todos, pero sé que hicieron varios, eran como 30 de acá de Casares que hicieron el cursillo. Sí. Uh-huh. Y se quedaron muy, muy contentos, muy felices. También tu viejo marcó bastante también la historia, como vos decías, en la PER, era el médico de policía de Carlos Casares. Unos años después, que él pone su propio consultorio en la calle Brance, enfrente al Canal 3, entra como policía, como médico de policía, y se encarga de la parte forense. Él hacía todas las verificaciones de los difuntos, ¿no? Claro. Y estuvo muchos años como médico de la policía. Uh-huh. Y por militar, él siempre fue radical de pura cepa, de la línea de Melchor Pose, de San Isidro. Uh-huh. Era muy amigo. Y en una época, por militar en el radicalismo, el ministro de Salud de entonces, que no me voy a acordar el nombre ahora, lo quiso echar de la policía. Y no pudo, porque el doctor Casares lo respaldó. Claro. Un pueblo atrás de él estaba. Y un ministro de la Nación no lo pudo echar a mi viejo. Mirá vos. Pero le hizo la vida imposible, ¿eh? Sí. Le hizo la vida imposible. Vos. Hasta que no se fue, no estuvo en paz mi viejo. Mirá vos. Pedro, la primaria acá en Casares le hiciste, calculo. La primaria en la 8. O jardín, no sé. La primaria en la 8. El jardín no me acuerdo, pero la primaria en la 8. Toda la primaria en la 8. Nosotros vivíamos 6 ya en la de Brance, frente al canal. Ajá. Y me venía caminando hasta la 8. Y antes de entrar al colegio, me acuerdo que mi papá nos daba siempre unos pesitos para comprarle a Buriki las golosinas. ¿Te acordás de Buriki? Sí. Tenía el carrito ahí, lo ponía frente a la escuela 8 y vendía, era el único kiosco que había ambulante en Casares. Exacto. Y le comprábamos la golosina a Buriki y después nos metíamos en la 8. Con mis amigos de ese entonces, Darío Torno, Juan Manuel Cuesta, Marcelo Vicuña, Juan Carlos Rondolino. Me estoy olvidando de varios, pero ahora son los únicos que me acuerdo. ¿Maestras? Maestra, la madre de Luis María Fuentes. No, directora era ella. Ajá. Nos tenía cagando. Y una de las maestras era la madre de Juan Carlos Rondolino también. Ah, sí. Que también nos tenía cagando. En esa época se respetaba mucho al maestro. Exacto. Vos si ibas con algún problema a tu casa con el maestro, al primero que le pegaban era vos. Y después iban a hablar con el maestro. Cambiaron las cosas. Y a pedirle perdón. Claro. Los padres iban a pedirle perdón al maestro. Falta eso. Por más que tuviera la culpa el maestro, ¿viste? Sí, sí. No, el maestro se respetaba, era una institución, ¿viste? Que hoy lamentablemente... hoy se perdió todo. Hoy, o sea. El respeto por la institución, el respeto por los mayores, los jubilados. No respetan a los jubilados, no respetan a los mayores. La juventud se ríe, los trata mal, ¿viste? Y hoy un jubilado, yo soy jubilado. Ajá. Hoy un jubilado puede trabajar perfectamente. Si está bien de salud, puede seguir trabajando perfectamente. Sí, sí. Y es más, el currículum que tiene un jubilado de 60 años como yo es 1000 veces mejor que el de un joven de 18 o 20 años que recién está arrancando. Toda una experiencia. Y eso las empresas ahora lo están empezando a reconocer. Ahora. Antes no, te tomaban a los jóvenes porque veían un potencial a futuro. Sí, sí.
Ahora quieren personas responsables, serias, que no te falten por una enfermedad, que no te falten porque se fueron a la noche a chupar y se durmieron emborrachados, ¿viste? Sí, sí. Por suerte eso cambió ahora. Ahora se consigue trabajo, los jubilados consiguen trabajo en las empresas grandes, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Che, Pedro, el cine también irías, calculo. ¿Cómo? Al cine español. Mirá, nosotros teníamos una tradición. A Íbamos ver. los domingos a la misa de 11. Ajá. Después, cuando terminó la misa, nos íbamos a comer a la parrilla de Perelló, Al que estaba allá Montonero. atrás, al Montonero, Sí. que estaba por allá atrás. A Y a las, Luisito. Luisito Perelló. sí, Luisito Perelló. Perelló, que dicho aparte, fue el que hizo todo el catering en mi casamiento con Olguita Campo. Ajá. Él hizo todo el catering para mi casamiento. Mirá vos. Y después de comer en lo de Perelló, a las 3, 3 y media más o menos, nos íbamos al matiné con Juan Manuel Cuesta, Darío Torno y creo que nadie más. Nos íbamos a ver las películas de Trinity, Bud Spencer. Sí, nos encantaba, nos encantaba. Toda una parte. Pero los domingos no faltábamos nunca a la matiné. ¿Ah, sí? No, nunca, todos los domingos religiosos. Mirá. Y siempre había una película de western, ¿viste? Claro. O si no estaban estos argentinos que eran Mojarrita, Sí, Delfín, Tiburón y Tiburón y Mojarrita. Sí. También Tiburón, estaba. Delfín y Mojarrita. Exacto. Sí. También muy clásica también de esa época. Claro, claro. Y bueno, uno salía embalado también después de esas películas que terminaban. Nosotros salíamos los tiros, con la película de Trinity salíamos los tiros. Claro. Y después en el barrio nos juntamos en la calle y con las pistolas, viste, de cebita, Sí. esas que hacían ruido, estaban los bandidos y los sheriff. Claro. Y hacíamos la pelea, viste. ¿Cómo ha cambiado todo esto en la historia? No lo ves Hoy? más en la calle. No lo ves eso. más. En la calle Es no lo mismo existe. que el fútbol, o sea, se ha Sí, perdido. el fútbol en la calle. Nosotros cortábamos la calle, poníamos a 2 arcos con la remera la camiseta y hacíamos los arcos ahí en la calle y jugábamos al fútbol toda la tarde. Todos los días, a la tarde. ¿Se juntaban mucho en el barrio? Y en el barrio de Brance nos juntábamos mucho porque al lado mío vivía Juan Carlos Porati, Ajá. a la vuelta vivía Andrea Lingua, después enfrente estaban los Olanos, Claro. una cuadra y media más estaba los Alfonso que tenían el almacén, Ajá. y estaba en la esquina el kiosco de Fonseca también. Y todos los del barrio nos juntábamos a la tarde, después del colegio, a jugar al fútbol o jugar con los karting bolilleros, ¿viste? Que nos armábamos en casa. O con los autitos masillados y con la cuchara en la punta. Cucharita. Eso jugábamos nosotros. El entretenimiento hasta que la noche llegaba. Y nos tenían que llamar y nos tenían que ir a buscar con la escoba para irnos a bañar y a comer porque no salíamos de la calle, no íbamos. Por eso digo, hoy contarle esto a los chicos No, es algo no que existe. no existe hoy, porque no hoy existe. están atrapados por ahí con los celulares, Las redes, la computadora. Ujú. Yo te digo, mi experiencia con mis hijos fue totalmente distinta. Yo los crié en San Isidro, que es una zona tranquila, pero no deja de estar en el conurbano bonaerense, con todo lo que eso implica. Ujú. Yo, cuando salían a jugar a la calle, tenía que estar yo o mi mujer vigilándolo, porque no podían estar solos en la calle. No podían estar solos. Y te estoy hablando de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, un sábado, un domingo, Sí, ¿viste? sí. Pero si no estaba alguno de los dos, no salían a la calle a jugar, no salían. Al colegio no iba ninguno solo, iban todos en el auto. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, cargaba a los 3 y los llevaba. El colegio quedaba a 7 cuadras de casa. Claro. Igual los llevaba en auto y los iba a buscar también. Sí. Hasta que fueron grandes, ¿no? Claro. Vivieron una infancia totalmente distinta a la mía, ¿no? Pedro, ¿la secundaria la hiciste acá? No, la secundaria la hice en San Isidro, en el colegio Labardén, donde mis padres me inscribieron porque todos mis primos iban al mismo colegio. Ujú. Toda la familia Nochetti iba al colegio Labardén. Y la verdad que para mí fue una experiencia lindísima porque conocí otro grupo de gente muy buena, de muy buen corazón, gente de familia bien, de valores del rugby, ¿viste? Ajá. De la jugada en equipo, del tercer tiempo, ¿viste? De respetar al rival. ¿Te involucraste vos al rugby? Yo intenté jugar un año en el SIC y después un año en el CASI. Y le dije porque en realidad me empujaba mi papá a hacerlo. Mi papá quería que yo jugara al rugby. ¿Tu papá participó? Mi papá jugaba al rugby en el SIC, sí. No llegó a ser Puma por un cachito así. Ah, mirá. Pero jugaba en la primera del SIC y
Era muy buen jugador, muy buen jugador. Bien. Era el mejor de los hermanos. Ajá. Sí, sí. Y a mí me quiso meter primero en el SIC y después en el CASI. Y yo le dije, papá, perdóname, pero no es un deporte para mí, yo no lo disfruto, no lo siento, ¿viste? Y me dediqué a jugar al tenis. Fue mi pasión el tenis. Jugué al tenis en el SIC, en el CASI, perdón, que tenía 18 canchas de tenis. Y toda la tarde, después que salía del colegio, de la secundaria, me iba con un amigo mío, Gonzalo Aquino, a jugar al tenis allá. Todas las tardes jugaba al tenis. Pedro, ¿cómo llegaste a ingresar a ATC? Fuiste la primera vez, ¿no es cierto? Claro. Yo ya estaba estudiando periodismo, estaba en segundo año de la Escuela Superior de Periodismo, y me llama mi papá un día y me dice, Pedro, ¿querés ir a trabajar a ATC? Néstor Rodríguez Cross me ofreció trabajo para vos. Digo, sí, papá, sí, cómo no. ¿Y en dónde? Me dice, no, te va a poner, como estás estudiando periodismo, te va a poner en prensa institucional. ¿Qué es la prensa institucional? Es el house organ del canal que informa de todo su contenido a los otros medios. Nosotros hacíamos la gacetilla a todos los medios nacionales, informando de los programas que había, los artistas que había, hacíamos nota con los artistas nuestros y se los mandábamos a los medios para que no tuvieran que venir. Y todos los días hacíamos la programación diaria del día siguiente. Y hacíamos un brief, que era un resumen de las noticias que hablaban de Canal 7 o de los artistas de Canal 7 para Presidencia, Relaciones Públicas y para la gente del noticiero también. Bien. O sea, estabas a full en todo momento. Era periodismo puro, periodismo puro. Periodismo institucional, pero periodismo puro a fin, porque yo hacía las notas con Gasalla, con Susana Jiménez, claro, por nombrarte algunos, ¿viste? Y también de Casares fueron algunos otros chicos también estuvieron ahí, ¿no? Calculo más o menos que entraron como 15, entre los que me acuerdo yo, el Chacha Tomasín, Andrea Lingua, Juan Carlos Porati, Pachu Páez, Pablo Fortuny, el Pato Caprioli, que en paz descanse, gran amigo mío, se mató trabajando en ATC. Y después algunos tuvieron un paso muy efímero, se fueron enseguida porque no se adaptaron a la vida de Buenos Aires. Es muy difícil adaptarse a la Buenos Aires cuando sos de Casares, muy difícil. Pachu sigue trabajando todavía. Pachu sigue trabajando, Juan Carlos Porati sigue trabajando y Pablo Fortuny sigue trabajando. Son los únicos tres que han quedado. Ahí quedaron. Porque Andrea Lingua se jubiló el año pasado y ahora no trabaja más en ATC. Y son los únicos tres que han quedado de la camada de Rodríguez Cross. Ajá. Bastante chicos entonces. Sí, sí. Éramos 15 en un momento. Miércoles. Con contarte que en las asambleas sindicales que se hacían en el Estudio 1, decían, no, tenemos que echar a todos los casarenses que hay en el canal, son demasiados. Era la mayoría. Y éramos mayoría en ese entonces. Pero no nos tocaron en ninguno. Ah, sí. Hasta que cambió el gobierno. Claro. Cuando ganó Menem, a los que habíamos entrado con Rodríguez Cross, nos rajaron y se salvaron los que hoy siguen laburando, se salvaron porque tenían contactos internos. Claro. Pero yo que estaba en prensa institucional no lo podía seguir porque yo era viste, netamente de corte oficialista del gobierno anterior, sí, o sea que no podía seguir. Y después de ahí, cuando quedaste cesante, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde incurriste? Después mi papá me consiguió, por intermedio de un amigo que era editor de la revista Noticias, me consiguió para hacer notas en la parte de espectáculos de la revista Noticias. Y al poco tiempo salió la revista Caras y también me ofrecieron de revista Caras para hacer notas de espectáculos. Yo le hacía, por ejemplo, por nombrarte alguna, a La Pechocha. Ajá. ¿A La Pechocha? Sí. ¿Te acordás de La Pechocha? Sí, por ejemplo a ella. Y después le hice una nota muy linda a Sunny Moore, hablando del Gordo Moore, se había muerto el Gordo Moore, pero una nota muy linda a Sunny hablando de toda la vida del Gordo Moore y todo lo que había hecho por la gente de Casares y cuando traía a los sultanes de Brunei y los príncipes de Inglaterra. Un grande el Gordo, un grande. Sí, y sí. Fue una nota que me felicitaron los editores de Noticias, me felicitaron
y la pusieron casi en las primeras páginas. Y me dieron 4 páginas para esa nota. Mirá vos. Hoy te lo encontraste a Sani, me parece, en el... Hoy me lo encontré a Sani, lo vi en silla de ruedas, me dio una lástima bárbara verlo así. Era muy amigo de mis padres y siempre vivíamos, los domingos a la noche nos juntábamos con todos los muros a comer en el hotel también. Ah, mirá. Sí, sí. Era una mesa larga que se hacía, con los Cuesta también. Los Cuesta, los Muri, los Nochetti o Nocetti, comiendo a la noche en el hotel. Bueno, el hotel también era algo tradicional de Casares. Se cenaba, no conseguías mesa en ese entonces. ¿Te acordás que era toda la mesa afuera? ¿De qué? ¿De Méndez? ¿Marta Méndez? ¿O sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Y bueno, y ahí estando en la revista Noticias, después, ¿cuánto tiempo estuviste? No llegué a estar un año. Hice, creo que para Noticias hice 6 notas y para Cara hice unas 8 o 10. Y al año me llama Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque era el esposo de Soledad Aquino y uno de mis mejores amigos y compañeros del colegio Labardén era Gonzalo Aquino, el hermano. Entonces él se enteró que yo era productor y él empezaba un programa que se llamaba Videomatch y necesitaba productores para hacer los exteriores. Pero antes de ese proyecto me llamó para una radio que puso en Radio Rivadavia, que se llamó La 1, como productor de la franja horaria de la mañana, que participaban Pablo Granados, Pachu Páez, todo el Vistorti, claro. Todos los que trabajaban con él en Videomatch participaban en la radio. En la radio. Y después, al año, me llama para ser productor de Videomatch. Y yo en ese entonces, pero pará, ¿qué pasó? Yo en ese entonces seguía trabajando en ATC. Había sacado una beca para irme 3 meses a estudiar a la Radio y Televisión Española, todo pago. Y le tuve que decir que no. ¿Y sabés a quién llamó? ¿A quién? Cuando yo le dije que no, al Chato Prada. Mirá dónde terminó el Chato Prada. Y yo terminé 3 meses en Europa estudiando la Radio y Televisión Española. No me arrepiento, porque fue una experiencia lindísima. Conocí toda la Radio y Televisión Española, la radio también. Hicimos documentales de los Juegos Olímpicos, hicimos notas con los actores y actrices argentinas que estaban en España. Y todo eso se publicó en el House Organ de la Radio y Televisión Española. Bien. Sí, muy bien. Y todos los gastos pagos, tanto pasajes como comida y estadía, todo pago. Bien. Porque era personal de ATC. Claro. De una televisora a nivel nacional. Si no, no hubiera conseguido. Ya iba con una chapa, ya ahí. Ya iba con una chapa. Si no, no conseguí eso. ¿Y ahí cuánto tiempo dijiste que estabas? 3 meses y después me terminé quedando 6 meses porque no me quise volver. Me hice amigo de unos uruguayos que estaban viviendo en Madrid y me dijeron, ¿te querés quedar unos meses? Nosotros tenemos un departamento acá. Y me quedé unos meses, me puse de novia con una chica, María Calvo. Era la hija de los productos Calvo, los atunes, los escabeches envasados, todo, la principal productora española de enlatados. Bueno, me puse de novio con la hija yo. Y me quedé 3 meses más. Me invitó, vivíamos en el mismo edificio y me invitó, tenían una casa en la isla de La Toja, lugar paradisíaco. Y me invitó ahí también a pasar unas vacaciones. Y no me quería ir yo. ¿Pero qué me pasó? Me agarró el latino, ¿viste? El sentimiento latino. Sí. Yo no me juntaba, salvo con los uruguayos, no me juntaba con ningún amigo ahí. No podía llamar a un amigo para decirle, che, voy a tomar un café ahora. Porque eso en Europa no va. Eso tiene que llamar una semana de anticipación. Y si no están con la familia, te atienden. Si no, no te atienden, ¿viste? Es muy un familiero todo. Muy familiero. Y los amigos son para ir al bar, sí, un sábado, un domingo, pero nada más, ¿viste? Y hasta cierta hora. Y hasta cierta hora, porque a las 9 de la noche se corta todo en Europa. Claro. Se van a dormir todos. Claro. No. Así que me volví. Y después empecé a trabajar
Creo que ahí fue cuando me llamaron para Teis Sport. Era productor general de Teis Sport. Ajá. Empecé los primeros años con un programa propio que se llamaba Polideportivo. Me acuerdo. Mostrábamos todos los deportes, menos el fútbol. Pero todos los deportes olímpicos, por ejemplo, pasaban por lo polideportivo, que era de lunes a viernes, 1 hora diaria. El primer programa a nivel mundial, te estoy hablando, que mostraba los deportes olímpicos, 1 hora diaria de lunes a viernes. A nivel mundial te estoy hablando. Sí, porque no existía antes. No existía la televisión deportiva. No. Estaba asomando ESPN, estaba asomando Fox, pero ahí recién estaban en pañales, ¿viste? Teis Sport fue pionero en el deporte nacional e internacional. Claro. Te estoy hablando del año 95. Y yo estuve 10 años, cubrí 5 Juegos Olímpicos con Gonzalo Bonadeo, era el productor general de Bonadeo, y estaba a cargo de un equipo de 25 personas. Y fue no solo los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Panamericanos, los Sudamericanos, los Mundiales de Atletismo. Yo me dedicaba fundamentalmente a los deportes olímpicos. Claro. El fútbol hice un par de veces, el Mundial creo que fue de Alemania, hice un par de partidos, pero no me gustaba el fútbol. No me gustaba el fútbol. Pero era muy importante esto, lo que vos decís de esta parte del programa polideportivo, porque abarcaba mucha cantidad de deportes que no se veía en ningún lado. En ningún lado. Sí, sí. Ahí empezaron a conocer quién era el remero Santiago Fernández, por ejemplo, que fue deportista olímpico. Claro. Ahí lo conocieron a Lange, que fue medallista de oro olímpico. Ahí lo conocieron a Carlos Espínola, que fue triple medallista olímpico. Lo conocieron todos a través de Teis Sport, del programa polideportivo. No lo conocía nadie. ¿Y vos estabas haciendo los contactos para en entrevistas? Yo era el productor general, tenía que armar la agenda yo. Todo vos. Todo yo y... te digo, los deportistas me llamaban a mí para hacer la nota. A lo último, sí. Los deportistas me llamaban a mí para hacer la nota. Está bien. No tenía que trabajar prácticamente, ¿viste? No, porque era la oportunidad que tenía el deportista de mostrarse. Exacto. En la Argentina, lamentablemente, se acuerdan de los deportistas olímpicos una vez cada 4 años. Sí. Después el resto desaparecen de todos los medios. Hoy en día. Inclusive de Teis Sport. De Teis Sport no existe más un programa deportivo. Son todos programas de fútbol. Sí. Charlas, debate de fútbol. Sí. Todo de fútbol. No existe más programa, no existe más magazine como estaban antes, que estaba Matías Martín haciendo el magazine. No existe más. Ahora todo es fútbol. En Argentina todo es fútbol. Todo pasa por el fútbol. Claro. Lamentablemente, ¿viste? Sí. Pero cuando vienen los Juegos Olímpicos, un par de meses antes, se acuerdan de quiénes son los deportistas olímpicos. Pero lo lindo de esto que vos decís es que siempre, yo recuerdo, Polideportivo era uno de los programas que más me atraía por ver toda esta cantidad de deportistas que te llaman la atención. Que no era habitué, también. Una vez, 2 meses antes de los Juegos Olímpicos. Claro. Ahí todos los medios me llamaban a mí para pedirme el teléfono de Carlos Espínola, de Santiago Lange, claro, de Santiago Fernández, claro, de Ale García, la saltadora con Garrocha, que fue finalista olímpica también. Claro. Cuando viajabas al exterior para hacer todas las producciones que ibas haciendo, ¿qué es lo que más te gustó o cómo fue la vida esa que llevaste a cabo? Era muy estresante y a la vez muy apasionante. Para los que sentíamos la pasión del deporte como yo, los Juegos Olímpicos era la cita máxima del deporte. Y era el mejor lugar donde podíamos estar los productores deportivos, ¿viste? Y los deportistas deportivos, obviamente. Sí. El mejor lugar. Y estar en China, en Beijing, donde está la muralla china, donde están todos los templos tan tradicionales, caminar a la tarde cuando terminabas de laburar y ver todos esos templos, o caminar por la muralla china kilómetros y kilómetros. ¿Te daba el tiempo para hacer escapaditas? Porque yo trabajaba en el turno noche y tenía prácticamente todo el día libre. Claro. Por un lado era estresante, pero por el otro me daba el beneficio de poder recorrer todo Beijing. Claro, te reconfortaba. Y además, ir a las competencias y verlas en vivo. Yo lo vi a Usain Bolt en la final de 100 metros, lo vi en la línea de llegada a 3 filas arriba nomás de la línea de llegada. Porque teníamos las cabinas de transmisión ahí pegadas. Claro. Y vi la carrera de Usain Bolt
ganando el oro olímpico a 3 filas de la tribuna. Impresionante, nunca. Después me fui a ver a las Leonas y me fui a ver la final de fútbol, no sé si te acordás, que ganó Argentina 3-0 a Brasil. Ajá. Jugaba Messi, Sí. jugaba el Kun Agüero, jugaba Mascherano y en Brasil jugaba Ronaldinho. Claro. Un partidazo, pero Argentina muy superior, muy superior. Lo aplastó a Brasil en esa final. Y esa, o sea, estabas ahí presente cubriendo también. Estaba en la cabina de Teis Sport, claro, donde estaban transmitiendo el partido en directo. ¿Seguís con contactos, amigos de Teis Sport? Yo hace 6 meses más o menos fui a Buenos Aires y me mandé solo a Teis Sport a ver quién estaba y quién no estaba. Y me dio una pena ver el canal. Prácticamente no queda nadie de mi época. Fui cambiado. El canal es un desastre, no tiene mantenimiento, no se preocupan por la gente, por los fierros, por nada. No hay presupuesto para nada. Mucha gente como yo se adhirió al retiro voluntario y se fue. A otra gente la echaron directamente, la echaron. Mucha gente la echaron. Recorte total. Recorte total. Se quedaron con un plantel mínimo. Se formaron los mejores, los principales periodistas de Teis Sport, que hoy lo ves por los principales canales. No había periodistas deportivos en la Argentina. No existían canales deportivos en la Argentina. Lo único que existía era fútbol de primera en Canal 7, que es de donde salieron después los relatores de los partidos de fútbol que teníamos nosotros en Teis Sport con los derechos absolutos. Ajá. Hasta que llegaron las grandes corporaciones estadounidenses, extranjeras, y nos sacaron los derechos. Claro. Pero nosotros teníamos la exclusividad del fútbol de primera, de la primera B, de la C, de todas las categorías. Transmitíamos fútbol prácticamente todo el fin de semana. Y todos los periodistas que hoy ves transmitiendo fútbol o comentando fútbol, como Fernando Lavecchia, bueno, el propio Macaya Márquez también. Una institución, Macaya Márquez. Una institución. Todos pasaron por Teis Sport. Todos pasaron por Teis Sport. Araujo también. Araujo no llegó a pasar, no. Quedó en Canal 7 y después creo que estuvo en el 13, pero a Teis Sport no llegó ya, no. Llegó Macaya Márquez nomás. Y te decía, los jóvenes periodistas que se formaron ahí en Teis Sport, se formaron todos en el programa que hacíamos nosotros después, Domingol, cuando el fútbol pasó a ser prime time, que había que pagar por el fútbol, que era un negocio obviamente de torneos de competencia también, ¿no? Sí. Era otro negocio que hacía el torneo de competencia para sacar más plata. Claro. Entonces nosotros, ¿qué inventamos? Domingol. Enfocábamos la tribuna y los bancos de suplente, y estaba el relator y el comentarista, y los dos periodistas de campo. Claro. Era un partido de fútbol, pero como si escuchara la radio. Exacto. Vos te ibas a almorzar o te ibas al baño, todo, y escuchabas el partido de fútbol, ¿viste? En Domingol. Y los periodistas que se formaron ahí están, por ejemplo, el Pollo Álvarez, que hoy es muy conocido. El Pollo Álvarez hacía la nota de color afuera de la cancha de River. Cuando entraban los hinchas de River, le hacía la nota de color el Pollo. No lo conocía nadie el Pollo, ¿viste? Pero era un tipo muy simpático, muy agradable y pegaba bien. Y después estaba Juan Cortese, que hoy es el periodista de River. Estuvo también en una época gloriosa el Kiri Lausano, que era periodista de Chivicoy, era acá de la zona nuestra. Cubría River él. Y él tenía la agenda abierta de River y tenía los vestuarios abiertos de River. Él entraba al vestuario como si fuera pasarela, ¿viste? Pero porque lo querían, lo adoraban los jugadores y el cuerpo técnico. Y aparte éramos los únicos que teníamos derecho para cubrir el fútbol desde adentro, ¿viste? Claro. Entonces eso era una ventaja para los periodistas que podían entrar a los vestuarios y no había ningún otro medio que entrara al vestuario, era solo Teis Sport, ¿viste? Sí. Y bueno, con esta crisis, lamentablemente muchos fueron emigrando, muchos fueron cambiando de rumbo, se animaron a cambiar porque Teis Sport era una pantalla muy caliente, hoy es una pantalla fría, totalmente fría, tiene muy pocos seguidores. Y los principales periodistas vieron la beta y se fueron a ESPN, se fueron a Fox Sport y hoy son los relatores y los comentaristas de los principales partidos de Primera Nacional, Copa Libertadores, la Champions League. Son todos periodistas de Teis Sport. Mariano Almada. Del semillero de Teis Sport. El semillero de Teis Sport. Claro.
viste, que tuvieron que emigrar a la fuerza, tuvieron que dejar el canal a la fuerza, viste. Claro. Y bueno, así es la historia de Teis Sport. Pero bueno, tu linda experiencia estuvo, o sea, en contacto con todo este semillero que hoy, bueno, que aparece en los distintos medios, pero vos fuiste una parte importante también en todo ese tiempo, en ese transcurrir, en esos medios también, televisivos. Los periodistas se acuerdan con mucho cariño de mí porque yo era el productor general en ese entonces y un poco el que le enseñó cómo desenvolverse en el medio. Yo tenía un poco más de experiencia que ellos, no mucho, un poco más de experiencia, porque para mí ATC fue la escuela de televisión. ATC fue la escuelita mía de televisión. Y entonces yo ahí salí con experiencia. Cuando llegué a Teis Sport tenía 5 años de experiencia en ATC. Claro. Entonces los chicos me hacían mucho caso. Y hoy en día yo lo llamo, tuve un programa acá en radio con el Cabezón Quintero en la 107.1, ¿Sí? los sábados de 10 a 12. Y yo lo llamaba a Pablo González, por ejemplo, y le decía, Pablito, ¿podemos hacer una nota? Pedro, para vos lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Y así, Sí, Fernando Lavecchia lo mismo. La otra vez lo sacamos a Julio Bazán de Canal 13, también con toda la predisposición del mundo, ¿viste? Y todo el mundo se acuerda con mucho cariño porque... ¿Con Julio también estuviste trabajando? No, él trabajaba en TN y en Canal 13, pero nos conocíamos por los exteriores. Coincidíamos en los exteriores. Yo en los exteriores conocía a los periodistas de todos los canales de televisión. Claro, contacto con todos. Nos juntábamos, éramos los mismos siempre los que estábamos en exteriores, ¿viste? ¿Te acordás cuando lo internaron a Maradona en la Swiss Medical? Sí. Tuvimos 4 días, éramos todos los medios los mismos que estábamos los 4 días de guardia. Las 24 horas del día estábamos de guardia. Y ahí te juntabas a comer, a tomar, a charlar, a intercambiar ideas, ¿viste? Sí, sí, sí. Intercambiar agenda también, obviamente, claro. Sí, sí, contactos. Y después yo me conocía a todos los periodistas y todos los productores de los otros canales de deporte, ¿viste? Tal es así que cuando me voy de Teis Sport, me adhiero al retiro voluntario, le digo al jefe mío de producción, que era Juan Güey, todavía sigue siendo gerente general de Teis Sport, le digo, Juan, me voy porque me quemé la cabeza con Teis Sport, me quemé la cabeza con los vivos, me tengo que ir por una cuestión de salud, ¿viste? No, está bien, Pedro, si no, da. Fui a hablar con los recursos humanos, le expliqué lo mismo, y me dice, Pedro, te ofrecemos retiro voluntario, te pagamos el doble de lo que te corresponde por indemnización. Te damos 1 año gratis de la cobertura médica que tenés, y te damos gratis el teléfono celular tuyo, que es de Teis Sport, pero ahora pasa a ser tuyo, con todos los contactos para vos. Re bien, se portaron muy bien conmigo. Excelente. Muy bien, muy bien. Y después de ahí empecé a armar mis propios proyectos. Armé mi productora de televisión con un socio mío que lo conocí trabajando en Canal 7, Marcelo Antonelli, que hoy es camarógrafo de Teis Sport. Fíjate lo que es la vida. Nos cruzamos en el pasillo de Teis Sport, él entraba a ser camarógrafo de Teis Sport y yo salía de ser productor general de Teis Sport. Nos cruzamos en el pasillo. Y quedamos en contacto y cuando yo no tengo nada le digo, che, ¿por qué no armamos una productora de televisión? Sí, dale, vamos, por adelante. Armamos una productora y en ese entonces había salido Deporte TV, el canal de deporte nacional, que lo creó el gobierno kirchnerista, junto con Paca Paca, Volver y todo eso, que realmente fueron muy buenos proyectos, hay que reconocerlo, culturalmente fueron muy buenos. Hay que darle la derecha en eso. Y formamos la productora y se nos ocurre hacer un programa de atletismo una vez por semana de 1 hora. Resumen de todo el atletismo nacional e internacional. Nos ocupamos de los atletas argentinos, pero también nos ocupamos de Usain Bolt, de todos los atletas también de mundiales. Y cuando hacemos el proyecto, se entera el gerente de Teis Sport y me dice, Pedro, ¿por qué no lo venía a hacer acá el programa? Bueno, dale. Y me llamaron para hacer 1 año entero el programa en Teis Sport de nuevo, pero como productor asociado, o sea, no era productor de Teis Sport, productor asociado. Hice 1 año el programa entero con el que era el segundo periodista de los Juegos Olímpicos en ese entonces. Primero era Gonzalo Bonadeo y después estaba el chico este que es jovencito, que lo conocían todos los deportistas,
no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, estaba Bonadeo y el segundo Sí. era él. El programa lo condujo él en Teis Sport, porque me lo pusieron, lo puso la gerencia, Claro. y con toda razón del mundo, yo enseguida lo acepté, pero la producción era exclusivamente mía, yo decidía el contenido del programa, ¿viste? Exacto. Y estuvimos un año haciendo eso y transmitiendo en vivo los campeonatos de atletismo nacionales, el argentino nacional, el sudamericano nacional, y también la Copa de Clubes también. Hacíamos en vivo para Teis Sport las transmisiones. Eso también como productor independiente. Cuando se termina el contrato, no se termina el contrato. Me quieren renovar el contrato, pero aparece Deporte B en la cancha, con mucho presupuesto. Mucho presupuesto. Me llaman y me dicen, queremos el programa tuyo en Deporte B y queremos las transmisiones de atletismo en Deporte B. ¿Cuánto querés? En ese entonces le tiré una barbaridad. Sí, sí. Para que me digan que no, ¿eh? Yo no me quería ir de TC Sport, yo estaba muy cómodo, me trataba muy bien ahí. Pero me dijeron que sí. Y fui y le hablé al gerente de TC Sport y le digo, mirá, me ofrecieron esto y esto y esto. Si ustedes lo pueden igualar, me quedo acá. No, imposible, olvídate, no tenemos ese presupuesto, no. Lo lamentamos mucho porque a nosotros nos gusta el producto, queremos que esté acá, pero en plata no podemos igualarte eso, no. No llegaba. Y nos fuimos a Deporte B con la productora, hicimos el programa de atletismo los sábados a las 10 de la mañana y hacíamos las transmisiones de todos los campeonatos de atletismo, también para Deporte B, con Gustavo Kufner y Ale García, que era la deportista olímpica. Eran los conductores del programa y de las transmisiones. Y estuvimos un año también ahí con un contrato fabuloso que nos hizo montar una productora a todo trapo, con 10 empleados, isla de edición, cámara de exteriores. Todo de primera. Todo de primera. Jugábamos en primera ahí. Y al año que se termina el contrato, me llaman para negociar y me dicen, bueno, queremos la transmisión de atletismo, pero el programa ya no. Digo, no. El paquete es el programa más las transmisiones, si no, no hay nada. No, las transmisiones nomás. Claro. No cuentes conmigo. No me importa. Y me fui. A la semana me estaba llamando el gerente de Deporte B para pedirme, por favor, que volviera para hacer las transmisiones de atletismo. Y le digo, ¿y con el programa qué pasa? No, vamos a ver más adelante, eso por ahí dentro de 6 meses, que tenemos otro presupuesto, lo vamos a ver. Digo, no me interesa, no lo necesito. Querías el programa. Yo adoraba el programa. Vale. Yo adoraba el programa porque era una especie de polideportivo, claro, pero duraba 1 hora y era 1 vez por semana, ¿viste? Claro. ¿Y después qué pasa? Nos quedamos sin contrato y aparece en el mercado TNT Sport, que son los dueños del fútbol de Primera A. Son los que tienen los derechos exclusivos junto a ESPN por el fútbol de Primera. Y montan un canal de deporte nuevo, totalmente nuevo, de cero. Y el productor general de ese entonces era amigo de uno de mis socios de la productora. Y me dice, ¿por qué no lo vamos a ver a fulanito de tal en TNT Sport a ver si le interesa el programa? Lo fuimos a ver y me dice, el gerente me dice, no me interesa, me encanta el programa, me dice, pero quiero que sea un programa de deportes olímpicos. Y le digo, sí, es lo mío. ¿Y sabés cómo se va a llamar? Me dice, el gerente me dice, Sueño Dorado. Hicimos Sueño Dorado es la medalla de oro que sueñan todos los deportistas en los Juegos Olímpicos. Hicimos Sueño Dorado durante un año para TNT Sport, sin conductor, con voz en off directamente. Y ahí metíamos las notas de los deportistas nacionales olímpicos y hacíamos biografías de los deportistas internacionales, como Usain Bolt, reitero, como el nadador 7 veces medallista olímpico también. También hicimos las notas de tenis con Del Potro, con Rafa Nadal, con Federer. Hicimos en vivo, no hicimos en vivo, fuimos a cubrir el Mundial de Atletismo en Moscú. Mi socio y yo, nada más, los dos. Él con la cámara y yo como productor y periodista. Sí.
Nos fuimos un mes a Moscú a cubrir el Mundial de Atletismo y mandábamos vía satélite, en ese entonces era vía satélite, no existía internet o era muy incipiente internet. Sí. Así que teníamos que mandar vía satélite para editar el programa que salía los sábados. Y como éramos el único medio que estábamos en el Mundial de Moscú, nos llamaron de otros medios para pedirnos material. Claro. Obviamente le dijimos que sí, pero le cobrábamos. Sí, sí, obviamente. Le cobrábamos. Ningún problema, Pedro. Te pagamos lo que sea, pero queremos material, ¿viste? Y así es como hicimos una nota mano a mano con el lanzador de bala, que fue finalista olímpico también, que es de Trenklauken. No, perdón, es de... Sí, de Trenklauken, digo bien. Sí, de Trenklauken. Sí, había un lanzador de Trenklauken. El lanzador de balas, sí, que no me acuerdo ahora el nombre, pero muy conocido en ese entonces. Y bueno, esa fue, el TNT Sport fue mi última experiencia en televisión. Ya después yo vivía en San Isidro y me dediqué a la radio. Había en San Isidro una de las radios más escuchadas de zona norte, desde Vicente López hasta Tigre, era una de las más escuchadas, Symphony. Cuando me retiro de la tele, que el último proyecto fue en TNT Sport, Sueño Dorado, me instalo en San Isidro, ya vivía en San Isidro yo. Y voy a ver a la gente de Radio Symphony, que era una de las radios más escuchadas de zona norte. Y tenía una página web que tenía muchos seguidores también. Y ya eran pioneros en el streaming. Ajá. Ya hacían streaming también. Se veía por YouTube, también se escuchaba la radio y se veía el estudio porque tenían 3 cámaras en el estudio. Eran pioneros, en zona norte por lo menos eran pioneros. Y me parece que en Argentina fueron pioneros. Hoy está muy de moda también. Hoy ya está muy impuesto, pero yo te estoy hablando de hace... Yo me vine acá en la pandemia, después de la pandemia vine a Casares. Hasta ese entonces trabajé en San Isidro. Ajá. Y hicimos un programa muy bueno que se llamaba La Lupa, que era de interés general, un magazine de interés general, donde entrevistábamos a todos los personajes de San Isidro. Tanto jueces, como hay muchos actores viviendo en San Isidro, muchos músicos viviendo en San Isidro. Por nombrarte algunos, César Banana Pueyrredón, ajá, Donald McCloskey, ajá, Las olas y el viento, sí, sucundum, sí, sucundum. Bueno, todo eso pasaron por el programa mío. Mirá. Sí. La verdad que era un semillero muy, muy rico de personajes San Isidro. Sí, 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 sí. Y vendimos muy bien la publicidad, nos iba muy, muy bien, muy bien. Hasta que a mí me agarra un bajón anímico. Y ¿Año eso qué? ¿Cómo? ¿Año? ¿Qué año sería? El primero fue en el 2010 y el segundo fue un año antes de la pandemia, ajá, que fue cuando estaba en Radio Symphony. Ajá. El segundo fue el más duro porque me internaron en el hospital de San Isidro. Uh-huh. Mis 3 hijos se turnaban en el laburo para ir a visitar al hospital, para no dejarme solo durante todo el día. Y estuve 3 semanas internado. Y el médico le dice a mi hijo, a los 3 hijos, pero le dice al mayor principalmente, me dice, vos tenés que llevártelo a tu viejo a vivir con vos. Necesita que esté con afecto, con familiares. Contenido. Y mi hijo dice, bueno, ¿cuánto tiempo? Y le dice, no, serán 3 meses, 4 meses. Después ya va a andar bien. Y bueno, me llevó mi hijo a vivir a su departamento, le alquilaba solo. Estaba de novio y me ofreció el cuarto para mí y él se puso a dormir en el living. Y ahí pasó un año. No pasaron 3, 4 meses, pasó un año entero. Claro. Y mi hijo se enfermó conmigo. Uh-huh. Se peleó con la novia. Estaba tan deprimido como yo. Y me dice, papá, yo te voy a llevar a Casares, donde tenés tu hermana, donde tenés tus amigos de la infancia, claro, que te van a poder ayudar. ¿En qué año llegaste a Casares? En la pandemia, después de la pandemia. Después de la pandemia. 5 años, más o menos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero acá, o sea, seguiste conectado con todos tus amigos, compañeros que... No. Yo cuando llegué estaba muy enfermo. Ajá.
Primero me quedé en la casa de mi hermana, viviendo casi un año. No salía a ningún lado, no iba a ningún lado. Nadie en Casares sabía que yo estaba viviendo en Casares. Después mi hermana se cansó también, porque es muy estresante estar con alguien así. Y me alquiló un departamento atrás de la cochería García. Un ambiente grande solo. Y ahí estuve viviendo 4 años en la oscuridad total. No quería ver a mis hijos, no quería ver a mi hermano, no quería ver a mis amigos, no quería ver a nadie. En Casares nadie sabía que yo estaba viviendo en Casares. Nadie sabía. Mucha depresión. Mucha depresión. Yo salía solamente para ir a buscar comida a 5 cuadras del departamento al mediodía y volvía. No desayunaba, no tomaba el té y no cenaba. Solamente almorzaba y con eso tiraba todo el día yo. Y después estaba todo el día metido en la cama o mirando televisión. 4 años. Pero bueno, amén de eso, Pedro, hoy veo que estás bien, estás muy involucrado, que te lo digo, o sea, sos uno de los medios que a la gente le gusta. ¿Por qué te digo? Porque estás en todos lados, o sea, si bien son... Soy como Fogorazo Méndez, me dicen. Sí, José de Serte. José de Serte. Vení, Chango, vení. Pero bueno, a la gente le gusta todos tus videos, tus notas que vas haciendo, tus comentarios también, y bueno, eso la verdad que tenés gran cantidad de seguidores también. Con este nueva forma o emprendimiento que lanzaste, el Avispón Azul. El Avispón Azul. Sí. Me puso el Chacho Tomasín, mi amigo el Chacho Tomasín me puso el Avispón Azul. Es más, me vendió los lentes él. Ah, mirá vos. Él me vendió los lentes. Mirá vos. ¿Cómo pasó esto? Un día me levanto yo de mi depresión y digo, Pedro, vos tenés que cambiar, vos no podés seguir así, vos tenés que ponerte a hacer algo. Si no es por vos, que sea por los demás, pero ponete a hacer algo. Me gustó tu acto que tuviste cuando conseguiste una bicicleta. Para el chico, para Lisandro, para que vas a laburar todos los días. Me gustó eso. Sí. Y hay otras cosas que no sabe la gente, pero que hicimos también con las redes sociales. Está bien. Por ejemplo, en el asilo anciano. Me gusta eso también. Sí. Hoy casualmente vi un video donde captaste a todos los abuelos jugando ahí con globos. Bueno, ¿viste cómo se divertían? Pero bueno, son cosas, hay veces que no se ven esas cosas. No hay nadie que vaya a cubrirlo. No hay nadie. Y yo pregunto, ¿por qué tantos medios en Casares y no van a cubrir esas cosas? ¿Por qué solo cubren política? Sí. O sociales, o policiales. Exacto. Pero no cubren las notas de color, las notas lindas que te hacen bien al alma, al corazón, ¿viste? Reconforta. Te reconfortan. Sí. Así que, Pedro, bueno... en eso estamos. Te doy las gracias por estar hoy en el baúl de los recuerdos. Qué lindo proyecto. Yo lo sigo desde hace años, el baúl de los recuerdos, ¿sí? Cuando estaba en San Isidro. Ah, mirá. Sí, lo seguía cuando estaba en San Isidro. Lo mirabas. Es más, rescaté una foto de toda una mesa de amigos sentados en tuya. Tuya esa foto. ¿No la publicaste vos? La publiqué yo, pero la sacó Santiago Rodríguez, el fotógrafo. Claro. Santiago Rodríguez, sí. Alias Pelusa. Y la rescaté yo del baúl de los recuerdos de Pedro Nocetti, y ahí en esa mesa hay varios amigos que algunos ya no están, como el Pato Caprioli, pero el resto estamos todos. Muy icónica también esa foto, o sea, muy de los 80, comentarios también. Muy de los 80, muy ochentoso, muy ochentoso. Sí. La vestimenta, vos que veías de todo, era muy ochentosa. Hoy no existe, ¿viste? Hoy no existe. Y el recuerdo de tuya. Y el recuerdo de tuya, que era un boliche que si vos llegabas a las 11 de la noche no conseguías mesa. Se llenaba, explotaba. Y después toda la gente se iba a Aquelarre, acá en la avenida San Martín. Exacto. Tipo 1 de la mañana. ¿A qué concurrías vos? Aquelarre, Palladium. Palladium. Sí, Aquelarre y Palladium. Fui un par de veces a GH también, pero más que nada Aquelarre y Palladium. ¿Fuiste también al Aquelarre viejo del Deportivo? No. No. El de San Martín nomás. Bueno, Pedro, muchas gracias por la reunión. Pero por favor, cuando gustes, charlamos otra vez. Quedaron cosas por contar todavía. Quedaron cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero en otra oportunidad por ahí vamos a hacer otra entrevista y seguiremos contando otra historia. Dale, ¿cómo no? Gracias. Gracias a vos.